hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amados hermanos, agradecemos al Señor la oportunidad de compartir su palabra. Estamos compartiendo expositivamente Gálatas. Hoy nos corresponde el capítulo 2, los primeros 10 versículos. Gálatas 2, versículos 1 al 10, la palabra del Señor dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hasta por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, pues gracias a Dios por su palabra. Tenemos este texto en Gálatas que nos habla de algunas prioridades en el ministerio. Recordamos prioridad, algo que es primero, algo que es importante, y es como la continuación de cómo Pablo describió su ministerio en el capítulo 1 de Gálatas. Aquí continúa el título más o menos diciendo lo mismo, ministerio de Pablo, pero le hemos llamado prioridades del ministerio porque hay un enfoque de dos grandes necesidades que tenemos para servir al Señor. Tenemos que ver que para desarrollar un buen ministerio hay que enfocar la libertad espiritual. La libertad que tenemos en Cristo es determinante, es por la gracia de Dios, es para bendición. Pero hay un contexto muy fuerte de insistencia de algunos grupos judaizantes que decía que trataban de reducir la esclavitud. O sea, estaban tratando de regresar a la iglesia, al judaísmo. Pero también, además de la libertad que tenemos en Cristo, tenemos un compañerismo, o sea, una fraternidad, una relación cercana con otros siervos de Dios. Aunque los ministerios sean distintos, tenemos una relación cercana con otros siervos de Dios. El contexto de este pasaje es que Pablo estaba muy desconcertado porque fundó una iglesia en Cristo con la obra del Señor allí en la zona de Galacia. Pero cuando el evangelio empezó a multiplicarse, hubo algunos problemas. Hubo algunas personas que pensaban que los que estaban en Cristo tenían que cumplir toda la ley judía. Y esto es una gran diferencia con la predicación que Pablo había sido dada por revelación inicialmente, como vemos en Hechos 9. Ahora este grupo judaizante insistía en que los que se convierten a Cristo tenían que ir a la ley judía, a la circuncisión, estar en el templo de Jerusalén, hacer todas las ceremonias que continuaban haciéndose en ese momento, y entonces decían que era la gracia de Dios a través de las ceremonias y a través de todo lo que desde el Antiguo Testamento. Esta es una cuestión muy preocupante porque niega la gracia del Señor Jesús, niega la obra perfecta que el Señor hace en nuestro corazón y la libertad espiritual que tenemos en Cristo. Recordamos nosotros que ahí tenemos el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, año 50 después de Cristo, que habla de una reunión entre los hermanos que estaban predicando en Jerusalén, que aquí son Pedro, Jacobo y Juan,
pero también con Pablo y Bernabé, que estaban predicando con grupos no judíos que ahora podían ser libres en Cristo sin tener que pasar por la idea del judaísmo. Entonces había como una diferencia en cuanto al enfoque, pero ahí en Hechos 15 está claramente descrito cómo hubo un acuerdo para que los que estaban predicando entre judíos, si esas iglesias judías tenían una fuerte influencia todavía de los ceremoniales del Antiguo Testamento, era algo temporal, que tenía que manejarse con mucha sabiduría, pero las ciudades no judías que entraban al Evangelio no necesitaban entrar a ninguna forma de los pactos del Antiguo Testamento. Y este fue el acuerdo. El primer concilio en Jerusalén, que fue determinante. Hay una gran libertad para la iglesia en cuanto a las cosas de Dios. Pero entonces Pablo continúa con este enfoque, ahora hablándole a la iglesia de los Gálatas, porque en este lugar exactamente se empezó a ver ese efecto de que muchas personas llegaban principalmente extranjeros, judíos que llegaban de visita y estaban tratando de regresar a la iglesia de los Gálatas al judaísmo. E insistían, les invitaban, les señalaban textos mal interpretados del Antiguo Testamento y estaban atacando la obra del Señor Jesús. Entonces vamos a hablar de dos prioridades en el ministerio y esto nos va a ayudar en cualquier ministerio que nosotros tengamos, aunque no estemos en este tiempo del año 49 o 50 después de Cristo, en esa confrontación del judaísmo con el cristianismo, tenemos un enfoque y retos en el ministerio todos donde podemos aplicar estas prioridades. La prioridad número 1 es la libertad. Libertad. Gálatas 2, del 1 al 5, nos habla de que tenemos libertad en Cristo. Dice versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, llevando conmigo también a Tito. Ahora, aquí tenemos nosotros una descripción de una visita de Pablo a la iglesia de Jerusalén. Dice que 3 años estuvo en meditación, dice que en Arabia, en otras partes estuvo en Antioquía, estuvo en Tarso, pero esos 3 años de mucha reflexión, quizás de revisión de todos los textos del Antiguo Testamento, estaba siendo formado. Un gran teólogo para el Nuevo Testamento. Pero 14 años después, o sea, a los 17 años de su conversión, él fue a Jerusalén para ver qué estaba pasando. Si había algo, como dice aquí, que era infructuoso, algo que no estaba correcto en la predicación del Evangelio. Esta visita de Pablo, 14 años después de su retiro y de estar en las cosas de Dios en Antioquía, se ve en Hechos 11, 30 y 15:2. Ahí vemos a Pablo con Bernabé que van a Jerusalén y hacen esta consulta. Dice, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Recordamos quiénes son Bernabé y Tito. Bernabé es José, un levita que era muy fiel en las cosas de Dios, dice Hechos 4, 36 y 37, que vendió una heredad y trajo el precio a los apóstoles. O sea, era un convertido judío, pero con un gran amor por la obra de Dios, una gran generosidad. También en Hechos 11, 27 al 30 dice que llevó ayuda a Judea. Era un hombre de mucha misericordia y también cuando se recababa ayuda entre las iglesias, principalmente porque había una hambruna en Jerusalén, entonces se llevaba esa ayuda para dar por lo menos alimentos a la gente que estaba con mucha necesidad. En el año 50 después de Cristo está el Concilio de Jerusalén que decíamos. Esto está en Hechos 15, del 1 al 31, y es allí donde se consultó con la iglesia que está fundándose ahora sin el judaísmo, una iglesia que tenía los principios del judaísmo, de libertad, de santidad, de redención, pero ya no las ceremonias, ya no la forma cultural. Y esta insistencia que se daba en los grupos judaizantes, ahí hubo una muy fuerte confrontación. Y dice allí que incluso Jacobo el menor, el hermano de Jesús, que aquí he mencionado también como Jacobo de las columnas de la iglesia, tuvo la revelación del Señor para que no pidiera nada a las iglesias, salvo que se abstuvieran de cualquier forma de pecado que estuviera en la palabra del Señor. También estaba ahí la prohibición de comer sangre, que recordamos que era una ceremonia pues de idolatría, de mucha idolatría, y la palabra de Dios dice que la sangre es la vida de los animales. Entonces fue acordado que la iglesia tampoco comieran sangre y se abstuvieran de ahogado, o sea, animales que no se desangraban bien al matarlos para consumirlos. Es una limitación muy pequeña para la iglesia, pero tenemos una gran libertad en Cristo. En Hechos 15, 36 al 41 se dice que Bernabé se separó de Pablo. Recordamos que hubo una fuerte discusión porque Juan Marcos, sobrino de Bernabé, empezó el primer viaje misionero y él quiso acompañar a Pablo y Bernabé, pero llegando enseguida a Chipre se regresó. Ya no quiso continuar el viaje. Ahora Juan Marcos es interesante porque es el escritor del Evangelio de Marcos. Nuestro Evangelio de Marcos lo escribió este joven, hombre más joven que Bernabé y Pablo, y posteriormente llegó a ser tan útil que Pablo dice, envíenme a Juan Marcos, porque me es útil en el ministerio. Vemos ahí que hubo algún desacuerdo en el ministerio, pero hubo perdón, hubo restauración, y una persona que estaba demostrando un carácter nuevo, en este caso Juan Marcos, fue otra vez aceptado en la obra con Pablo. De Bernabé ya no se dice.
mucho en cuanto a su ministerio. Pero también vemos a Tito. Tito, que es compañero de Pablo, una carta escrita para él, dice en 2 Corintios 2:13 que se preocupó Pablo por Tito en Troas. Había alguna falta de comunicación, alguna preocupación de Pablo. Vemos ahí el amor de un apóstol por un colaborador y dice que Pablo estaba preocupado por Tito. 2 Corintios 7:6 dice que Dios consoló a Pablo con la venida de Tito. Entonces este hombre regresó a donde estaba Pablo y hubo otra vez comunión, hubo informe, hubo una cooperación en el ministerio y hubo otra vez esa armonía que tenía que estar. Segunda de los Corintios 8:6 y versículo 16 y 23 dice que fue exhortado para acabar la obra en Corinto. De alguna manera, Tito no estaba tan interesado en hacer la obra en Corinto, pero ahí Pablo le dice que tiene que ir a Corinto porque Pablo no puede. Pablo tiene las complicaciones del encarcelamiento y tiene otras complicaciones más, y entonces Tito fue a ministrar a la iglesia de Corinto. Un hombre que se dejó corregir, que tiene la humildad para dejarse corregir, y dice Pablo es un buen compañero y un buen colaborador. Segunda a los Corintios 12:18 dice que Tito era enviado a Corinto. Finalmente llegó a Corinto, llegó a hacer la administración que era necesario, la palabra, la corrección. Como decía Pablo, se tiene que corregir lo deficiente. Para eso está una persona en el ministerio, para corregir aquellas doctrinas o aquellas prácticas que no estaban muy bien. Y recordamos que en Corinto hubo varias prácticas que estaban fuera de la voluntad del Señor. En Tito 1:4, una carta que Pablo le escribió a Tito, dice que era un hijo en la común fe. O sea, Pablo veía a Tito como un hijo verdaderamente por la cercanía que tenía con él. Vemos aquí también en Gálatas 2:2 acerca de la revelación. Dice Pablo, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tienen cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces decimos, Pablo estuvo 3 años en esa meditación, casi como un retiro personal, una formación personal, 14 años más sirviendo al Señor en varias formas, pero al predicar entre los gentiles, él quiso ir a revisar en Jerusalén, si no había alguna incorrección en cuanto a la interpretación que estaba dándose del Nuevo Testamento para él, y dice, él subió según una revelación. O sea, Dios le indicó en el corazón a Pablo que fuera a Jerusalén para ponerse de acuerdo con los hermanos en cuanto a la predicación. Y aquí vemos algunas otras prioridades en el ministerio que tenemos enseguida. Y dice que Pablo les expuso a los que tienen cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. O sea, puso en consideración la predicación que estaba dando, porque había una diferencia. Las iglesias que estaban en Jerusalén tenían muchas prácticas todavía del judaísmo, y las iglesias no judías no tienen esas prácticas. Sin embargo, la esencia de la fe la tenían, que tenían a Jesús como Salvador, y entonces en Jerusalén tenían que ir entendiendo la nueva libertad que tenemos en Jesús y que ya el judaísmo se desplaza como base de la fe. Pero las iglesias no judías no tenían que practicar aquellas ceremonias. Y dice Pablo, les expuse en privado a los que tenían reputación. O sea, esta reputación habla de personas importantes en la iglesia de Jerusalén. Posteriormente dice que estaban Pedro, Jacobo y Juan, pero había otros que tenían ahí alguna fidelidad, alguna relevancia como maestros o como predicadores en Jerusalén, y Pablo les expuso exactamente lo que estaba predicando. Vemos ahí entonces un acuerdo y vemos una sujeción de Pablo, un gran apóstol, un gran misionero, pero con una sujeción a un grupo que tenía posiblemente una diferencia en el enfoque. Dice 2:3, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces vemos aquí nosotros qué pasa con Tito, que era griego. Vemos aquí entonces era de ascendencia griega y no tenía el contexto judío, se convirtió a Jesús desde la cultura helénica o griega, y dice, no fue obligado a circuncidarse. Cuando él fue a Jerusalén, Pablo, recordamos que anterior a esto, ahí en el libro de los Hechos, cuando llegaban a Jerusalén, muchas veces los que no estaban circuncidados eran circuncidados, o tenían algunos votos como raparse la cabeza y otras cosas así como votos muy judíos, pero aquí Pablo dice, no, a esta persona que no era judía no fue obligado a circuncidarse. Estuvo en esa reunión, estuvo en ese evento de revisión de la doctrina, pero ya como un hombre que no tiene nada que ver con el judaísmo, sino con el evangelio nada más. Y en el evangelio no tenemos la circuncisión como una ceremonia. Dice la palabra que tenemos una circuncisión en nuestro corazón. O sea, tenemos un cambio en cómo vivimos, en cómo estamos delante de Dios, y eso es lo importante realmente. Es un compañero de ministerio de Pablo y no estaba involucrado en ceremonias judías. Entonces pudo ir a esa reunión y vemos que hay una apertura de los judíos que ven que una persona no circuncidada, un hombre no judío, estaba en el ministerio. Y posterior a esto hubo muchas otras personas. Lucas, que también era griego, este escritor de Hechos y del Evangelio de Lucas, era
era un hombre muy preparado, muy aceptado entre la comunidad judía, pero en su momento hubo algunas diferencias al inicio de esos ministerios. Dice también versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces Pablo aquí describe una mala actitud de personas. Cuando llama falsos hermanos, es una frase muy fuerte que indica que eran personas no convertidas, personas posiblemente judías o que tenían simpatía por el judaísmo, pero que no eran cristianos, no tenían nada que ver con Cristo, no eran convertidos al Señor. Y dice que estaban introducidos a escondidas. Esto es algo histórico, sucedió en varias ocasiones y Pablo notó esta intromisión de personas que no estaban en el Evangelio y dice, introducidos a escondidas, como que estaban ocultándose para influir en la nueva libertad que tenemos en Cristo y afectar esa libertad. Dice, estaban espiando nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces estas personas, hay mucho enfoque muy religioso, así como de imponer muchas reglas a los cristianos, reglas que Dios no nos pone, reglas que Dios no nos ha revelado, que no nos ha dispuesto. Tenemos la regla solamente de la libertad en Cristo, la santidad por convicción, por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, pero no estamos con ceremonias judías en ese caso. Y dice Pablo, estaban espiando nuestra libertad, o sea, estaban tratando de afectar esta libertad, ya que ahora los cristianos que estaban en las iglesias no judías, pues no tenían nada que ver con esas ceremonias, entraban al Evangelio, recibían al Señor, eran discipulados, eran formados para la obra del Señor, no tienen nada que ver con las ceremonias judías. Dice que este grupo de judaizantes estaban tratando de reducir la libertad, o sea, afectar esa libertad. Decirles, bueno, ustedes están libres en Cristo, pero necesitan las ceremonias, necesitan el lo que se predicó en el Antiguo Testamento, los profetas y todo lo que se dijo. Ahora, esto vemos ahí entonces que hay una mala interpretación de la palabra de Dios. Hay una necesidad de que interpretemos bien la palabra del Señor solamente por la gracia de Dios, pero con un gran compromiso. Porque dice Pablo, querían reducirnos a esclavitud. O sea, estas personas querían que otra vez estas iglesias no judías se hicieran como judíos, que fuera más importante para ellos la circuncisión, ir al templo judío en las 3 ocasiones al año, que tienen aquí los hombres principalmente, y bueno, otra vez estar con toda la ley del Antiguo Testamento que ya había cumplido su función. La ley cumplió la función de guiarnos hacia el Evangelio. Señaló el pecado para que, venido Cristo, entendamos la libertad que tenemos en Jesús. Entonces ya no tenemos que hacer ninguna ceremonia judía, ni ir a Jerusalén, ni ir a ningún lugar, ni tener ningún tipo de práctica de esas ceremonias. Es una intención destructiva en esas personas. Entonces Pablo es muy fuerte al decir cómo son falsos hermanos que están a escondidas para espiar nuestra libertad, para afectar la libertad que tenemos en Jesús. Dice 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, Pablo dice aquí que en esa ida a Jerusalén, donde tuvo esa consulta y donde hubo un ministerio, donde las iglesias que estaban fundadas en naciones no judías tenían la libertad en Cristo nada más. Recordemos, nuestra libertad no es para cometer pecado. Nuestra libertad es que ya no tenemos las ceremonias. No tenemos todas las ceremonias y todas las leyes que tenían los judíos, más de 513 mandamientos muy establecidos del Antiguo Testamento. Ya no los seguimos el principio. La libertad, el amor, el perdón, pero no tenemos que ir ni a estar atando alguna filactería como hacían los judíos, o tener algún tipo de ceremonia como tenían en ese momento. Dice Pablo, de ninguna manera accedimos a someternos. O sea, un buen maestro de la palabra del Señor respetaba el judaísmo, pero como ya cumplió su función, como ya no tenía que seguirse la forma cultural, sino nada más los principios espirituales, pero dice, no accedimos a someternos. O sea, no les dijimos que sí, no les dijimos que íbamos a hacer la ceremonia judía o circuncidar a algunos hermanos o que todos se circuncidaran o que empezaran otra vez a seguir las ceremonias del Antiguo Testamento. Dice, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, esta idea religiosa de hacer que el judaísmo regresara a influir mucho en el cristianismo era como quitar la verdad. La verdad es Cristo, que nos hace libres por su sangre, por su amor, nos da libertad espiritual. Ya no tenemos entonces esclavitud con el pecado, pero esa esclavitud que no tenemos con el pecado no se demuestra con ceremonias, se demuestra con una vida que estamos delante del Señor con mucha libertad en cosas que Dios nos ha dado. Todo lo que sea pecado, Gálatas capítulo 5, Romanos 1, listas de pecado, no lo practicamos.
pecado no podemos practicar. Eso sería regresarnos del Evangelio. Pero ceremonias y algunas ideas religiosas no podemos acceder a ello. Y Pablo dice, al no acceder a someternos a ellos, habla de un buen maestro que tiene que detectar lo que no está bien. Dice, esto no está bien. Que ustedes quieran que regresemos al judaísmo, que la gente se circuncide, que tengamos toda la ley del Antiguo Testamento, esto no podemos nosotros someternos a esa regla. Y vemos incluso en la carta a los Hebreos, donde se dice que pensamos que Pablo escribió esta carta para la iglesia que estaba en Alejandría con la misma tónica. Personas que llegaban ahí a Alejandría, que era un centro cultural en ese momento, y querían que los cristianos regresaran otra vez a todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo defendemos entonces la libertad espiritual? Tenemos una evidencia de compañerismo. La consulta, la consideración, la compañía de Pablo nos demuestra que tenemos que tener una comunidad de la fe. La comunidad de la fe es tener hermanos en Cristo que tienen un conocimiento pues bueno, avanzado, que están gente del Señor, que nos forma a nosotros. Pero también nosotros tenemos gente a la que estamos formando. Es una cadena de formación. Personas muy eminentes en la palabra, en la interpretación de la palabra, son como grandes maestros para nosotros. Y gracias a Dios que ha habido en la historia de la iglesia muchos grandes maestros. Y aún en el tiempo actual también hay grandes maestros. Pero estos grandes maestros que han estudiado la palabra, que tienen una influencia, tienen que ser respetados porque están interpretando bien la palabra de Dios, pero no seguir personas que tengan una interpretación incorrecta de las cosas de Dios. Entonces esa compañía o ese compañerismo que tenía Pablo con Tito y Bernabé, que fueron llevados a Jerusalén, bueno, era una forma de fraternidad que también tenemos nosotros en Cristo. Tenemos hermanos muy amados que sirven con nosotros en las cosas de Dios. El propósito es que tengamos discernimiento espiritual. Somos libres en el Señor. Hay una diversidad y tenemos que evaluar los ministerios. Entonces, aquí vemos una palabra muy importante que es discernir. Discernir quiere decir distinguir lo que es correcto de lo que no es correcto. Y una persona que discierne es alguien que está preparado espiritualmente, como Pablo. Tiene una preparación espiritual, años en el Evangelio, predicando, sirviendo, haciendo misiones. Él entendía que si regresaban a las ceremonias del judaísmo, podría entonces afectarse la libertad que tenemos en el Señor. Y bueno, el Evangelio sería echado totalmente por tierra. Entonces, ese discernimiento que se tienen grandes maestros son ayuda. Personas que tienen años estudiando, años de ministerio, que están en las cosas de Dios, que entienden bien qué cosa es buena y qué no es buena. Y siempre que base en la palabra del Señor. Vemos el Antiguo Testamento, toda la importancia que tiene con los principios espirituales, y el Nuevo Testamento también, que tiene principios y formas culturales que tenemos que seguir, pero hay algunas situaciones que no podemos nosotros continuar. Ideas incluso en el tiempo de Pablo, había una fuerte influencia griega de palabras, de formas de conducta, y nosotros ya no tenemos que seguir esas formas culturales. Ahora nada más seguimos el Evangelio, que en cada nación del Evangelio sea bien entendido, bien interpretado, que la gente sea perdonada y la gente sea formada en las cosas de Dios. Ahora, la libertad que tenemos tiene una descripción muy clara aquí. Hay una comunión, una actitud. Estamos sujetos al Señor. Entonces esa libertad que tenemos en el Señor no es para que hagamos lo que queramos. La libertad es para que hagamos lo que debemos hacer. Vivir en santidad, vivir en comunión, ser perdonados, predicar las cosas del Señor. Todo lo que es el ministerio es parte de nuestra comunión. Somos libres en el Señor. Pero también tenemos que ver la actitud que tenemos en cuanto a esto, porque tenemos una libertad que no nos permite pecar. Recordamos, hay personas que han malentendido que somos libres en Cristo y podemos cometer pecado. Entonces el pecado siempre está asediando, es muy fuerte, pero tenemos que aprender que no podemos ceder al pecado. Si cedemos al pecado, destruimos nuestra vida espiritual. Podemos estar en santidad y vivir en las cosas de Dios, y todo lo que es pecado, que la palabra marca como pecado, tenemos que abstenernos de eso. Pero no lo que sean ritualismos. Hay gente muy ritualista incluso en el tiempo actual. Hay error doctrinal y hay falta de discernimiento. Cuando alguien llega a algún grupo, a alguna iglesia y les pide que hagan algo, porque lo vio en otra iglesia o le pareció muy bien, tenemos que valorar esa enseñanza. No que decimos que estamos desechando cualquier enseñanza, pero cuando valoramos y decimos que no es correcta la interpretación. Aquí el papel será de los grandes maestros en la iglesia. Los maestros están dedicados a estudiar. Es un ministerio de mucha disciplina, de mucha dedicación. A veces no es muy notorio, pero los maestros son gente muy dedicada a las cosas de Dios para formarnos en las cosas de doctrina. Entonces aquí vemos nosotros esa formación doctrinal. Pablo la tuvo. Algunos grandes siervos en su tiempo, y nosotros en el tiempo actual también nos damos cuenta de cuando algún ritualismo, alguna declaración, alguna práctica, algún ministerio no es correcto, tenemos que señalar por qué. Porque no está interpretando bien la palabra de Dios. Entonces, no todas las que se dicen iglesias cristianas hacen prácticas totalmente buenas. Hay algunas muy buenas iglesias, muy buenos ministerios, excelentes, pero hay otros grupos que a veces tienen allí una mezcla.
Hay una mezcla con metafísica, hay una mezcla con otro tipo de prácticas que no son la palabra del Señor. Vemos algunas presiones. Los no creyentes juzgan nuestra libertad, tratan de influir con posturas sin sustento bíblico. Entonces, esto es muy grave porque vemos que Pablo dice eran no creyentes, eran falsos creyentes. Nosotros tenemos que ver en cada iglesia si alguien llega no convertido a Cristo, llega con otra intención de posiblemente influir, de tener seguidores o de sentirse importante, posiblemente de sentir que cumple con Dios en algo, aunque no, dice Pablo en alguna ocasión, tienen celo no conforme a ciencia, o sea, no conocen bien lo que están defendiendo. Tienen celos erróneos, celos equivocados. A veces sí llegan a las iglesias e intentan que tengamos algunos ritualismos. ¿Qué diríamos, no? Cuando hablamos del cabello, la ropa, los colores, cosas que no son básicas ya. Pero para muchas personas que escucharon en algún momento, tratan de hacerlo influir para que otras iglesias copiemos. Y hay que respetar. Si llegamos a una iglesia local, hay que respetar lo que se está predicando. Y estar en una iglesia local es reconocer y respetar lo que ahí se predica. No hay una predicación perfecta. Todos tenemos fallas en las iglesias, interpretaciones, culturas y alguna personalidad que tenemos todavía con mucho error, pero tratamos de hacer lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos en la interpretación de la palabra de Dios. La estrategia es no hacer concesiones. Son propuestas novedosas, tendencias erróneas y estar cimentados en la verdad. La edificación y la doctrina bíblica no es negociable. Esta es una gran lección de Pablo, un hombre de libertad en el Señor. Él defendía la libertad en Cristo, pero no dio libertad a aquellos que tenían la intención de regresar a la iglesia al judaísmo. Ahí decimos no hacer concesiones, o sea, hay algunas cosas que no podemos negociar, no podemos ceder en algunas. Realmente en la iglesia tenemos una diversidad, por la gracia del Señor. Tenemos hermanos que vienen de iglesias históricas, de iglesias con muchos siglos ya de existencia, mucha doctrina, tienen grandes escritores, grandes maestros. Tenemos también hermanos de iglesias con menos tiempo, a lo mejor iglesias un poquito más hacia una tendencia más en cuanto al carismatismo, y tenemos que ver qué está bien y qué no está bien de cada grupo. Pero nosotros no podemos aceptar todo porque entonces daríamos lugar a un libertinaje en la doctrina. Si alguna práctica es muy histórica, es correcta, nos parece perfecto. Si hay alguna tendencia un poquito menos histórica, tenemos que revisar qué tan bíblico es, y si es muy bíblico, estamos de acuerdo, lo practicamos. Si no estamos de acuerdo, no podemos practicarlo, porque no podemos hacer concesiones. O sea, Pablo nos enseña allí que no podemos tener contenta a toda la gente pensando que todos hacemos lo que nos piden. En cuanto pidan algo, vamos a decir que sí, vamos a conceder. No podemos hacer eso. De hecho, no tenemos un carácter autoritario, no tratamos de devastar a nadie, pero con amor, así como un carácter muy pastoral, a dialogar, ver qué está bien, qué no está bien, y cuando no está bien no podemos acceder. Si esa práctica o esa interpretación está bien, nos parece correcto, nos enriquece como iglesia que la gente se sume. Incluso que tenemos tanta gente muy joven, muy preparada, ahora en estas redes sociales, en todo esto, es una bendición su ministerio. Pero siempre tenemos que ver qué tan bueno es algo que se va a hacer en la iglesia, o cuando no es correcto o edificante, tenemos que ver eso. Porque la meta es la edificación. O sea, nuestra meta es que la gente sea formada y se sienta bien. Ahí sí, toda la iglesia la edificamos con ciertas normas, con algunas restricciones en cuanto a lo que no es correcto, pero alguna libertad en cuanto a lo que sí es correcto, y entonces vivimos en la comunidad de la fe. La doctrina bíblica no es negociable. Entonces, eso nosotros tenemos que verlo siempre. Cuando algo no es bíblico, tenemos que decir por qué no es bíblico y no vamos a negociar esto. No podemos hacerlo. Hay una segunda prioridad del ministerio y es comunión. Gálatas 2, del 6 al 10. Otra vez un pasaje dividido exactamente a la mitad por dos temas. Pablo tenía mucho orden en la dirección del Espíritu Santo como escritor, y aquí ahora vemos esta prioridad, la comunión. La comunión, recordamos la palabra koinonía, es común participación. Participar con, compartir muy profundo, de mucho amor, de mucha formación. Dice el 2.6, habla de una reputación. Pero a los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Entonces Pablo está hablando aquí de esa segunda visita a Jerusalén. La primera visita fue con Pedro nada más, a los 13 años de convertido. A los 17 años de convertido fue con Tito y Bernabé para consultar sobre el ministerio. Y dice allí, los que tienen reputación de ser algo. Recordamos que la palabra reputación es como fama. Es alguien que parece importante, que es tomado en cuenta, que tiene un testimonio de servicio o que es una autoridad en la iglesia local en Jerusalén, en este caso. Dice Pablo, estas personas que tienen reputación. Y luego Pablo dice, lo que hayan sido en otro
mismo tiempo no me importa. O sea, no por una reputación social o cultural, sino una reputación espiritual, por el servicio al Señor, porque llegamos a la iglesia y pertenecemos, nos involucramos, nos hacemos parte y empezamos a ser pues parte del ministerio. La gente que se compromete con una iglesia, con un ministerio local, y la gente que respeta un ministerio local. Dice Pablo ahí entonces, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Decíamos ahí, no es algo económico o cultural. Dice una acepción más aquí, Dios no hace acepción de personas. Recordemos que la palabra acepción es como distinguir. Personas que parecen ser más importantes por algo o personas que parecen ser menos importantes por algo. Nosotros no podemos coincidir con esa idea. En ninguna manera Dios hace acepción de personas. Y esto lo dice Pablo hablando de las personas de reputación en la iglesia. Dice, si hubieran sido personas de reputación por otra causa, no hubiera sido importante. Pero estaban siendo de reputación por su compromiso con la iglesia de Jerusalén. Eran ministerios reconocidos que no intentaron corregir a Pablo. Eso es algo muy interesante porque recordamos que la iglesia en Jerusalén seguía muy influida por el judaísmo, seguían estando muy metidos con la circuncisión, con la visita al templo de Jerusalén y solamente con servir con personas judías y bueno, no tener mucho contacto con los no judíos. Era así como una continuación del Antiguo Testamento, ahora en una iglesia a la que se le predica el Nuevo Testamento, pero fue un tiempo que tardaron en entender esa libertad y tenían que entender. Mucho de esto viendo con la confrontación de Pablo en Hechos, cuando Pablo decía, no necesitamos regresar a todas las ceremonias. Si nos regresamos a las ceremonias es como menospreciar a Cristo, es como despreciar a Cristo porque el Señor ya nos liberó. Entonces esas personas que tenían un cierto reconocimiento ahí, Pablo no dice más nombres, adelante dice 3 que eran columnas, pero estos que eran de reputación, dice Pablo allí, pues nada nuevo nos comunicaron, o sea, no nos dijeron nada novedoso para corregirnos, para corregir la predicación. Vemos entonces ahí cómo hay una diversidad en el Evangelio, una iglesia un poco cerrada al ritualismo del Antiguo Testamento en Jerusalén, con las iglesias fundadas por Pablo y por otros en otras ciudades. Entonces la iglesia tiene que abrir su amor, esa comunión hacia personas que no son exactamente como nosotros, que no entienden la cultura, la libertad, la palabra exactamente como nosotros, pero que tienen un entendimiento de la palabra, que tienen un testimonio, que están creciendo en la palabra. Imagínense cuánto estaba creciendo la obra por el ministerio de Pablo y el equipo que trabajaba con Pablo y otros apóstoles que fueron levantados en ese momento. Estaba habiendo un crecimiento muy importante como iglesia. Entonces, estas personas de reputación en Jerusalén, dice, no intentaron corregir a Pablo. Nada nuevo nos comunicaron. Dice los 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. O sea, aquí ve Pablo una división entre dos corrientes de ministerio. Dice que esas personas de reputación en Jerusalén, dice, no nos corrigieron, al contrario, o sea, no hubo una corrección, hubo una aceptación, hubo una pues reconocimiento. Hacia Pablo y su ministerio, dice, vieron que tenía encomendado un evangelio. Y esta encomienda es de parte de Dios. Entonces, esta encomienda de ya no nada más predicar entre judíos, abrió el canal muy fuerte, aunque era el plan de Dios. Recordamos desde la gran comisión. Me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Habla entonces de una predicación, no nada más a nivel de la cultura local, sino inmediata, de así como nuestro estado, nuestra provincia, a nuestro país y a los países que nos queden más lejos geográficamente. Ahí se tiene que predicar al mismo tiempo. Entonces hay iglesias que están muy locales, nada más en una ciudad, y hay iglesias que tienen compromiso con otras ciudades y están siendo de bendición para que la palabra de Dios se siga predicando en otros lugares. Entonces dice que vieron que tenían encomendado el evangelio de la incircuncisión. Esta es una frase muy enfática porque lo que estaban predicando en Jerusalén era el evangelio de la circuncisión. Se seguían predicando mucha la palabra de Dios, pero a puros judíos. Y solamente gente circuncidada y con las ceremonias judías, y trataban de ir entendiendo el evangelio. Y la iglesia creció mucho, pero no estaban yendo a otros países. Y era una falla también en la iglesia no ir a otras naciones, no comprometerse con las misiones mundiales. Y dice entonces, tengo el evangelio de la incircuncisión. Y se lo dije a los que estaban predicando la circuncisión en Jerusalén. Dice, porque a Pedro se le dio el evangelio de la circuncisión. O sea, así como Pedro, columna de la iglesia, los 12 que estaban en Jerusalén, hombres de Dios que estaban predicando entre judíos, tenían un ministerio apostólico. Y también Pablo lo tuvo. Dice, hay dos enfoques. El apostolado para judíos y el apostolado para extranjeros.
Entonces, el apostolado para judíos era así como el evangelismo local, nacional posiblemente en Jerusalén y en las ciudades aledañas que tenían influencia por el judaísmo en estos años 50 después de Cristo, estaban predicando el evangelio a judíos. Y los judíos reciben el evangelio. Algunos entendían, algunos se convertían, otros estaban rechazando la libertad en Cristo y estaban atacando al evangelio. Pero también hay un evangelio para extranjeros. Eso es una grande bendición y un gran alcance, porque gracias al evangelio a los extranjeros es que otras naciones tenemos hoy la palabra de Dios. Gracias a personas con visión, con enfoque, con oración, con dedicación a la palabra, predicando, sirviendo, ha habido una bendición de que el evangelio llegue a muchas naciones. Y aún quisiéramos que llegara a todas las naciones. Que la iglesia hoy llegara a todas las naciones sería una grande bendición, aunque el reto es muy grande y es muy complicado, pero realmente predicamos no nada más a un evangelio monocultural, o sea, en una cultura o un solo idioma, tenemos que predicarle a todas las naciones. Dice que en versículo 8, actuó, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces esto es como una conclusión del versículo 7, recordando que había una predicación encomendada a Pedro y a los otros 11 apóstoles en Jerusalén y a Pablo y otros más que estaban predicando en otras naciones. Dice, el que actuó en Pedro en esa circuncisión para seguir predicando entre judíos, para seguir hablándole solamente a judíos, para que la iglesia de Jerusalén creciera como creció, que fue así numerosísima la iglesia en Jerusalén. Bueno, esta iglesia de Jerusalén estaba creciendo porque se les predicaba como judíos, judíos predicando a judíos, y los judíos que recibían el evangelio estaban entendiendo, aunque fue un poco lento el proceso. Dice, actuó también este mismo Dios que actúa con Pedro y con los otros para los judíos, actuó en Pablo y en otros apóstoles para los gentiles. Recordamos los extranjeros. Nosotros ya no tenemos ese concepto, no es cultural para nosotros, pero los judíos siempre decían, somos judíos o son gentiles. Y Pablo, hablando entre judíos, dice, bueno, si ustedes están entre judíos, yo voy con gentiles. Aunque ya trasladado esto a nuestra cultura, hoy tenemos tantas culturas, tantos idiomas, que de veras es un compromiso enorme. El compromiso de que la iglesia predique la palabra a todas las naciones. Dice, Dios actuó también en mí para los gentiles. Entonces, este hecho de que Pablo reconoce que a Pedro se le encomendó un evangelismo para judíos, aunque tenía esas complicaciones de que no entendía muy bien la libertad y trataba de tener ciertas regresiones al Antiguo Testamento, era muy complicado tener libertad en Cristo. La iglesia de Jerusalén tuvo esas complicaciones. Dice, bueno, entonces también este Señor que actuó en Pedro y en los otros 11 apóstoles hizo la labor en mí, me llamó en un camino hacia gentiles para llevar la palabra del Señor. Recordamos hacia Damasco, no en Jerusalén, sino en Damasco. Y en otra ciudad no judía iba a Pablo como judío todavía predicando, persiguiendo judíos, persiguiendo cristianos, pero ahora dice ya no. Ya por la revelación de Cristo voy a predicar entre todas las naciones este evangelio. Es la autoridad divina en el apostolado. No nada más con Pedro y los otros 11, sino con Pablo y los demás que estaban predicando a las naciones. O sea, hay una libertad y una diversidad muy grande de la predicación y del alcance que puede ser, decíamos, local, regional, nacional o mundial. Versículo 9 habla de la gracia. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, ellos a la circuncisión. Entonces aquí tenemos una conclusión de ese evento segundo en que Pablo fue a Jerusalén para consultar con Bernabé y con Tito. Dice aquí que reconoció la gracia que le había sido dada. Recordamos que la gracia es el regalo de Dios, el favor que trae toda bendición, que produce todo gozo. Dicen, bueno, esta gracia que hay en Jerusalén para predicar es la misma que Dios le da a Pablo para estar entre las naciones, entre los no judíos. Dice, entonces tiene una gracia dada por Dios. Jacobo, Cefas y Juan nos dieron, eran columnas. Aquí tenemos nosotros como columnas importantes en Jerusalén. Recordamos que era Jacobo el menor, hermano del Señor Jesús, o Santiago, el que escribe la carta de Santiago, y también Pedro, cuando dice Cefas, es la palabra griega que se refiere a Pedro también, y dice una pequeña piedra, por eso le llama Cefas, aunque recordamos que el nombre hebreo de Pedro era Simón. Simón significa el que ha escuchado a Dios, y bueno, en Mateo 4:18 dice que Jesús llamó a Simón, también llamado Pedro, y fue Jesús quien le dijo, serás llamado Pedro, piedra que confiesa la obra de Dios, que pertenece a un edificio que comparte la palabra del Señor. Entonces iba a ser cambiado su nombre de Pedro, pero originalmente era así, Simón.
o Cefas en la noción griega. Dice entonces Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces estos tres principales entre los 12 apóstoles que estaban ahora predicando en Jerusalén, dice, nos saludaron. La diestra a la mano derecha, es decir, una forma de fraternidad, de compañerismo, de amistad. Dice, para decirnos que nosotros predicáramos entre los gentiles. Ellos iban a seguir predicando entre los judíos, para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces hay un gran trabajo en la iglesia. Todavía en la circuncisión, el judaísmo, había mucho que predicar. Estábamos hablando del año 50 después de Cristo. Entonces todavía había otros 20 años en que iba a estar Jerusalén como ciudad, porque fue destruida en el año 70. 70 después de Cristo, el general Tito destruyó Jerusalén. Pero se tenía que seguir predicando la palabra de Dios allí. Posteriormente la iglesia tuvo que crecer de otra manera, hubo persecución, hubo mucha violencia, pero en su momento se permitió que el evangelio siguiera predicándose solamente en Jerusalén y en las ciudades aledañas a esta ciudad. Pero también dice nosotros a la circuncisión, a los de la incircuncisión, es decir, Bernabé y Tito y Pablo y otros que estaban ahí representados por ellos iban a poder predicar la palabra entre otras personas no judías, sin llevarles el ritualismo, sin reducir la libertad, sin decirles que tenían que estar siguiendo las ceremonias judías. Ahora, dice versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Entonces, aquí hay una indicación. No hubo indicación doctrinal de que dejara de predicar libertad en Cristo. Hay una diferencia ahora, predicar a judíos y predicar a no judíos. Pero hay una indicación de misericordia. Le dijeron, no te olvides de los pobres. Recordamos que los pobres es hacer como ayuda a la gente muy necesitada, es estar atendiendo a esas personas que no tienen lo básico, ni siquiera para vivir. Dice, entonces nos vamos a estar haciendo el evangelio integral, no solamente la palabra de Dios, sino también ayudar con el pan al que necesita, hacer misericordia con el que está pasando una gran necesidad. Siempre es parte de la obra de la iglesia, hacer misericordia con las personas que están pasando un tiempo muy difícil en su economía, que están pues totalmente desprotegidos, que no tienen ningún recurso, y la iglesia tiene ese ministerio de misericordia. Incluso la misericordia es parte de los ministerios en la iglesia y tiene que hacerse de una manera integral. Predicamos entonces la palabra, la doctrina, nos profundizamos en la doctrina, pero también hacemos misericordia con la gente. Personas que necesitan las cosas básicas, la iglesia tiene la bendición de poder compartir. Fue una petición formal para estos apóstoles porque fue una reunión en Jerusalén. Y bueno, Pablo con Bernabé y Tito atendieron esa petición, y dice Pablo algo muy interesante, a lo cual procuré con diligencia hacer. O sea, dijo que sí, iba a atender a las personas pobres y con diligencia, es decir, con toda la dedicación, con toda la presteza, con toda la rapidez, hacerlo, parte del ministerio. Y Pablo normalmente tenía eso como parte de su ministerio, los ministerios de misericordia. Vemos en sus cartas, vemos en Hechos que había misericordia con la gente muy necesitada. Incluso también aún en Jerusalén, cuando hubo aquella gran hambruna, hubo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, una ayuda para las personas que estaban pues con riesgo de muerte por falta de alimentos en Jerusalén. Y hubo ofrendas de algunas iglesias y llevaron esa ofrenda a Jerusalén. Entonces esa necesidad económica ha existido, existe y existirá. Y tenemos la bendición de ayudar a las personas que tienen mucha necesidad. Ahora, experimentamos compañerismo en las cosas de Dios. Hay algunas indicaciones. Reconocemos ministerios con autoridad, tienen testimonio, son servidores, son fieles al Señor. En el caso de Pablo, cuando llegó a Jerusalén, que incluso no menciona los nombres de estas otras personas de autoridad, nos habla que no nada más eran los apóstoles. Había personas que estaban con alguna delegación de autoridad, de ministerio, de fidelidad. Hay que reconocer a la gente fiel en las iglesias locales. Es muy importante reconocer la obra del Señor, el tiempo de su dedicación, la obra que están haciendo, y bueno, el testimonio que tienen de servicio. Porque cada iglesia local es la suma de todos los ministerios que tenemos ahí. No es por una o dos personas, somos todos en las iglesias locales, y gracias a Dios por esas personas que son serviciales. Son servidoras en muchas áreas de servicio, no una sola, en muchas áreas de servicio hay gente que quiere hacer la obra del Señor, y por eso la iglesia está viva, por eso la iglesia predica, por eso la iglesia continúa, por esas personas fieles y amorosas que están sirviendo, y les reconocemos su ministerio, su fidelidad, su compromiso, pero no a otras personas que no tengan esas características. Dice que hay una comunicación, consultar y evaluar. Pablo entonces no llegó pensando que su evangelio predicado a las naciones no podía ser corregido. Decía, voy a consultar para evaluar.
Y esto es importante que lo hagamos en cuanto al ministerio que tenemos con las cosas de Dios. Consultamos, vemos que estamos haciendo bien, que no estamos haciendo bien. Por eso incluso el ministerio de enseñanza es importantísimo en la iglesia. Cuando enseñamos y formamos a la gente, es altísimo el compromiso de aprender lo que es la palabra de Dios e ir creciendo continuamente. Que nadie deje de crecer, que todos podamos crecer en la palabra del Señor para que nuestra predicación sea mejor cada día. Hay un concepto a considerar. Dice la sujeción a Dios y el que estén cimentados en las Escrituras. Entonces, en esta diversidad de ministerio tenemos que ver que estén sujetos a Dios. Pablo dice de unos que eran falsos hermanos y que estaban tratando de reducir a la iglesia otra vez a las ceremonias judías. Pero dice, hay personas de autoridad en la iglesia de Jerusalén que están predicando bien, que están predicando la palabra entre judíos, pero no tienen nada que se les pueda corregir en cuanto a la palabra del Señor. Están sujetos al Señor y están cimentados en las Escrituras, están creciendo en ese cimiento. Y también los de Jerusalén reconocieron en Pablo un ministerio apostólico así tan impactante, pero siempre cimentados a las Escrituras. Una persona que sirve al Señor tiene esos dos requisitos: sujeto a Dios y cimentado en la palabra. Son dos prioridades. Sujeto a Dios porque obedece a Dios y cimentado en la palabra, o sea, está viendo la palabra, interpretando la palabra, creciendo en la palabra, para que la palabra sea la norma de todo lo que somos y todo lo que hacemos y de todo lo que creemos, ¿no? Y vemos que hay una diversidad ministerial, o sea, no podemos esperar que otros ministerios sean exactamente como nosotros. De hecho, cada iglesia local es única, pero los demás ministerios que están siguiendo, mientras no traicionen las bases del Evangelio, les reconocemos y apoyamos que sigan en la obra del Señor. La dirección de Dios tiene un propósito, que fuera para una cultura o para varias. El tiempo de Pablo. En nuestro tiempo, hermanos, es para todas las culturas. Ya no podemos nada más ir a una cultura. Hay muchas culturas a las que podemos ir porque tenemos la bendición de predicar ahí el Evangelio. Entonces, hay que alcanzar a todas las naciones, todos los grupos idiomáticos, o sea, los idiomas y las culturas, todas las naciones donde se pueda predicar la palabra, es una bendición que lo hagamos. Tenemos el gran compromiso desde que iniciaron las misiones allá en Hechos 13 con Pablo y Bernabé y otros hermanos apóstoles ahí en la iglesia de Antioquía. La iglesia tiene la prioridad de seguir predicando la palabra en otros países. Por eso, como iglesia local, no nada más estamos trabajando en un solo municipio. Tenemos compromiso para trabajar en otros lugares, incluso en otros países, por la gracia de Dios, pero siempre será porque tenemos ese compromiso de ver diversidad de los ministerios. Ahora también hay una gracia específica, un ministerio particular. Discernir cuando trabajamos a nivel local quienes están colaborando en el Evangelio. Si hay personas que están predicando, que se dejan formar, que están siendo corregidos y corregibles, que están preparándose, que están cumpliendo con un compromiso de ministerio, pueden ser colaboradores. La gente que tiene disposición será una bendición siempre. Pero también tenemos una fraternidad, o sea, tenemos un compañerismo con personas que tienen actitudes edificantes y enviados a ministerios diferentes. Por eso decimos cuando hablamos, por ejemplo, en nuestro caso de apóstoles, misioneros en otros países, reconocemos su trabajo. Es algo tan complicado, tan demandante, tan riesgoso en muchos sentidos, que de verdad amamos a estas personas que están haciendo ese trabajo de predicar la palabra en otras naciones y queremos colaborar y queremos ayudar. Y hemos ayudado, por la gracia de Dios, no a uno, a varios ministerios, pero siempre por la gracia del Señor. También cuando hablamos de grandes evangelistas, personas que con equipos de trabajo llevan la palabra de Dios a alguna localidad, es muy importante apoyar. Las personas que están haciendo esa labor de evangelismo, que están llevando la palabra, algunos ahora le llaman campañas evangelísticas y bueno, tiene una diversidad de formas de servicio allí. Es bueno que se predique el Evangelio. Damos gracias a Dios por esos ministerios también. No iglesias locales, sino otro tipo de ministerios. Apoyamos, respaldamos, oramos que se pueda seguir dando el ministerio de esa manera. Las instrucciones son constancia y también ministerio integral. La constancia, porque necesitamos estar con un ministerio que se tiene que desarrollar por un tiempo largo. No es algo momentáneo, no es un hobby. Decimos, el ministerio no es una diversión, no es una distracción, no es un complemento personal en ningún sentido. El ministerio es muy demandante. Personas que están sirviendo necesitamos recibir indicaciones. Y cuando alguien da una indicación hay que seguirla. Porque a veces hay quien da una indicación y no la queremos seguir. Y pensamos que no queremos ser corregidos o que no nos parece bien. Y decimos, si estamos en una iglesia local, tenemos que seguir todas las indicaciones. Desde los hermanos servidores que tienen una sencillez en la obra de Dios, hasta las personas que están al frente de otros ministerios, aparentemente más notorios, todos somos parte de una iglesia local y tenemos que seguir y tenemos que colaborar en esa forma de servicio al Señor. Y esta parte del ministerio de misericordia es muy importante para nosotros. Recordamos, personas que tienen una necesidad muy grande en lo económico, que hay desempleo, que hay escasez, por la gracia del Señor nos concede la bendición de compartir con ellos, de participar para que tengan una ayuda, y esta misericordia siempre tiene que hacerse con mucha sabiduría. No es así
de una manera totalmente arbitraria o sin meditación o sin una corrección. Siempre está en el contexto de la iglesia local. Vemos varias personas que estamos sirviendo, donde hay ingresos, donde hay alguna ayuda, alguna necesidad, y es una bendición poder hacerlo. Una bendición muy grande que sigamos las instrucciones de la misericordia, que hoy tiene una necesidad, la misma necesidad que enfrentó Pablo en Jerusalén cuando le indicaron Pedro, Jacobo y Juan, por favor atiende a los pobres. Nosotros tenemos hoy la misma necesidad. Hay personas muy pobres que tienen necesidad y por la gracia de Dios la iglesia tenemos la bendición de atender esas necesidades. Y de maneras de veras a veces no pensadas o no planeadas, Dios nos da la misericordia para que sigamos sirviendo. Vamos a tener entonces ya la conclusión de este tema de Gálatas 2, del 1 al 10. Prioridades en el ministerio. Y hablamos entonces de dos prioridades. En el servicio a Dios tenemos que consultar personas que son de autoridad y también reconocer a los distintos enfoques. No nada más nosotros de manera personal o única tenemos autoridad. Siempre compartimos la autoridad, preparamos a otros para que sirvan. Eso es la iglesia local. Necesitamos un servicio de muchas personas para que no nada más se atienda de un estilo o un enfoque personal o cultural. Incluso cuando hablamos de idiomas y de ir a otras naciones es una complicación, pero gracias a Dios que hay ministerios que lo pueden hacer. Hay ministerios que están yendo a muchas naciones y por la gracia de Dios están sirviendo en esos lugares. Entonces hay que reconocer esas autoridades, reconocer la gente que ha sido fiel, la gente que está formándose y dejándose formar en una iglesia local y que pueda seguir sirviendo. Pero también cuando tengamos un enfoque ministerial distinto, podemos apoyar. Podemos decir gracias al Señor por este otro ministerio que no es exactamente el que yo hago, pero por la gracia de Dios hay ministerios que están sirviendo y hoy que el mundo tiene tanta necesidad de escuchar la palabra de Dios, tenemos que orar y apoyar y comprometernos con el ministerio. Son dos prioridades, libertad y comunión. La libertad porque somos libres en Cristo, decíamos nunca para pecar, pero sí libres para vivir las cosas que Dios nos autoriza como parte de la vida cotidiana, normal, familiar, personal, profesional. Hay una bendición en esa libertad. Pero también la comunión, o sea, el ir a consultar, el ir a revisar, el ir a ver que la obra de Dios se pueda hacer de mejor manera, siempre la consulta será útil para que seamos corregidos y corregibles. Y entonces esa actitud la tuvo Pablo cuando fue a Jerusalén para predicar y presentar lo que estaba él desarrollando. Vamos a orar al Señor, hermanos, en este tiempo de tanta necesidad. Rogamos la fortaleza, la misericordia de Dios para todos y de verdad enviamos un abrazo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Dios les bendiga, les amamos en el Señor y esperamos que Dios nos siga bendiciendo. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra de Gálatas 2, del 1 al 10. Le hemos titulado prioridades en el ministerio porque eran algo prioritario para Pablo aprender esas dos formas de servirte con libertad y comunión. Nosotros hoy en Cristo tenemos una gran libertad, Señor, ya no tenemos necesidad de ritualismos, de ir a una ceremonia, a alguna idea religiosa de nadie. Ahora tenemos la bendición de seguir el Evangelio, de leer, repredicar toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, aplicarla a nuestra cultura, a nuestro tiempo y aprender cómo la gente hoy te está sirviendo de manera muy especial. Que tengamos esa libertad en Cristo, Señor, y que no permitamos que haya nada que venga a quitarnos ninguna libertad, ninguna corrección de práctica, ninguna corrección de doctrina que no esté fundamentada será recibida. Dice Pablo, no vamos a someternos a nada, no vamos a acceder a que nos traten de quitar la libertad que tenemos en Cristo. No predicamos un libertinaje, sino una libertad. La libertad es exactamente vivir con la dirección del Espíritu Santo en santidad, en todo aquello que la Biblia no marca como pecado, tenemos la bendición. Pero cuando la Biblia habla de pecado, no tenemos de ninguna manera que practicar esto porque es destructivo, es mortal. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad y en crecimiento de tu palabra, que vayamos desarrollando más nuestra vida espiritual y te alabemos en todo. Y gracias por la comunión que tenemos también como iglesia, porque hay personas que tú has puesto, grandes maestros, desde los escritores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, 2000 años de historia de la iglesia, grandes hombres que has levantado y mujeres también que con enseñanza, con testimonio, con palabra nos han enriquecido. Y gracias por sus ministerios, Señor, incluso el día de hoy que vemos escritores, ministerios, personas que son correctas, te alabamos por ellos. Lamentamos que quienes no tengan la corrección doctrinal no podamos continuar de ninguna manera con lo que estén indicando, porque sería como regresar del Evangelio de la libertad que tenemos en Cristo. Pero te damos gracias por la bendición que nos concedes de esta iglesia, de servirte, de predicar, de santificarnos, de perfeccionarnos. Y te rogamos que nos fortalezcas en este tiempo tan complicado que el mundo entero está pasando. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, por su atención.